Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Amado, Jesús sabía que esa noche iba a morir. Bueno, que esa noche lo iban a arrestar y al día siguiente iba a morir. ¿Se echó a correr? ¿Huyó? ¿Le dio la espalda a los pecadores que somos? No nos dio la espalda, amado. No te dio la espalda. En cambio, tú sí se la has dado. Tú sí le has dado la espalda a Cristo. Pero Él, diríamos en México, no se rajó. Se mantuvo firme. Y pudiendo haber evitado la muerte ese día, porque sabía lo que vendría, no nos dio la espalda, amado. Fue a la cruz por ti y por mí, pudiendo optar por otro camino. No nos dio la espalda. Esto es algo hermoso, porque sabía lo que venía. Se venía una angustia terrible. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 44. Dice la Escritura: entonces llegó Jesús a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús comenzó emocionalmente a sentir una gran tristeza y a angustiarse. Jesús sabe y conoce sobre angustia. Estaba a punto de morir. Por ti. Por mí. Nuestros pecados lo llevaron a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. ¿Cuándo habías leído esto de Jesús? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús realmente estaba ya mal en este punto, emocionalmente, todavía no físicamente, pero emocionalmente ya estaba sintiendo el peso de todas tus maldades, de tus pecados. Ya lo estaba sintiendo, ya sabía lo que se venía, ya sabía cómo lo iban a golpear, ya sabía que lo iban a moler a palos, a golpes, ya sabía de qué manera iba a morir porque lo había leído en las Escrituras cientos de años antes. Ya lo sabía. Y no se echó para atrás porque sabía que tú vales la pena. Él sabe que tú vales la pena. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús estaba pasándola mal y estaba muy angustiado y le pide al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Y hoy en día, ¿cuántas veces nos enfrentamos a situaciones en las cuales nos da miedo enfrentar las copas o los desafíos que se nos ponen por delante al ser cristianos? ¿Cuántas veces tenemos que decir: ay, pero es que pues Dios entiende? No, Jesús no lo hizo así. Tenía ganas de que no sucediera lo que iba a suceder. Aquí lo tienes, sí. Humanamente estaba sufriendo, humanamente no quería que sucediera lo que estaba a punto de enfrentar, pero no se estaba echando para atrás, estaba buscando fuerza a través de la oración en Dios para poder llegar hasta el final.
Y hoy muchas veces las personas se rinden cuando las cosas no les salen como quieren. Y dicen, no, yo ya no quiero seguir. ¿Por qué? Mira lo que Él hizo por ti. 3 veces pidió lo mismo. 3 veces. Y fue y otra vez oró, por segunda vez, diciendo, Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y luego una vez más vino a sus discípulos y les dijo, dormid y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. 3 veces pidió Jesús, Señor, si no está así, si hay otra forma, no se haga mi voluntad sino la tuya. Estaba como humano sufriendo y sufriendo por amor a ti. ¿Qué más se nos dice en las Escrituras? Regresamos a Lucas capítulo 22. Versículo 43. Después de estas 3 veces, se le aparece un ángel para fortalecerle. Dice el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué le estaban diciendo como resultado de su oración? Vas a la cruz. Vas a la cruz. ¡Qué duro! Vas a morir. ¡Qué duro! Y aún así no te das cuenta de cuánto te ama. Y aún así te cuesta trabajo creer que vales la pena para Él. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La intensidad con la que Jesús estaba orando provocó una reacción física en su cuerpo. Esta reacción se le llama hematidrosis. Y básicamente es que se rompen vasos sanguíneos de la piel, no a profundidad del cuerpo, sino vasos sanguíneos de la piel. Y cuando está en una intensidad de sudor, esos vasos sanguíneos se mezclan con la sangre y suda la gente sangre. ¿Qué tan intenso era el esfuerzo de Jesús para no salir corriendo y esforzarse a mantenerse firme por amor a ti? Que se le rompieron vasos de su cara, de su rostro. ¿Y tú crees que no te ama? ¿Y tú crees que eres un caso perdido? ¿Que no puede hacerse nada por ti? No, amado. Por supuesto que sabe que puede hacerse más por ti. Él lo sabe muy bien. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Fíjense qué diferencia. Los discípulos, ¿qué hacían? La tristeza provoca a que la gente se duerma. Pero ¿qué hacía Jesús? Oraba más intensamente. ¿Te das cuenta cómo debemos de aprender a enfrentar nuestros desafíos? Orar, no dormir. Ay, es que estoy bien deprimido. Dame chance de unas 3 o 4 horas de sueño. No, ora 3 o 4 horas y verás la gloria de Dios. Continúa diciendo la Escritura. Y les dijo, ¿por qué dormid? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Es decir, que no fueron gente así como que, ay, vamos discretamente. No, llegaron en una turba, o sea, con expresiones, con manifestaciones de ira, de enojo contra Jesús. Sí sabes que una turba implica gente agresiva, gente molesta, gente irritada, que no viene precisamente de manera muy dulce a pedirle gentilmente a la gente, oye, por favor, deje de hacer esto. No, venía para atacar a Jesús. Ya venía en una turba. Mientras él hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12,
iba al frente de ellos. Al primero que ve en esa turba, ¿sabes a quién fue? Al amigo con el que había comido durante 3 años. Durante 3 años había comido con Judas y es el primero en la línea de la turba. Qué terrible dolor, qué terrible tristeza. Pero tú dices, no, no se puede. Jesús cree que sí y sabe que sí y tiene el poder para que tú puedas volver a nacer. Y se acercó hasta Jesús para besarle. Qué tierno, ¿no? Entonces Jesús le dijo a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Cómo puede hasta un acto de ternura, de amistad, convertirse en una traición? Así es el ser humano sin Dios. Nunca confíes en un ser humano que no tenga a Dios como su única fuente de verdad y vida. Versículo 49. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, se dieron cuenta, venía la turba. Y dijeron, órale, es el momento de agarrarnos a guamazos. Y entonces agarraron espadas y dijeron, a las armas. Continúa diciendo la Escritura. Viendo que estaba con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, herimos a espada, es decir, atacamos. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. No es que le haya tirado a la oreja derecha, es que era pescador. No sabía cómo usar una espada. Así que tira el sablazo y le corta la oreja. No iba sobre la oreja. Ellos querían matarle. ¿Sí? Continúa diciendo. Entonces respondiendo, Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Este hombre, este discípulo, tuvo mala puntería y le cortó la oreja. Le tiró a matar, pero tuvo mala puntería. Continúa diciendo la Escritura. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Sí. La turba no iba en plan gentil y amable. La turba tenía el propósito, ni siquiera de a lo mejor de hasta arrestar a Jesús, sino de a ver qué pasaba. Sí. Jesús, siendo pacifista, lo que hace es, tranquilos, que las aguas se calmen, y continuar con lo que estaba en proceso. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora, la potestad de las tinieblas. Más adelante, versículo 63. Y los hombres que custodiaban se llevan a Jesús arrestado, atado, y se lo llevan a casa del sumo sacerdote. Y en la casa del sumo sacerdote los custodios lo empiezan a golpear. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Por amor a ti. Le golpeaban por amor a ti. Y vendándoles los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Después de esto, lo van a juzgar. Es decir, van a aparentar que se hace un justo juicio. Y entonces convocan en la madrugada al Sanedrín. Todo el mundo estaba dormido. Y entonces convocan en la madrugada al Sanedrín. Y nos dice lo siguiente, el Evangelio de Mateo capítulo 57. Mateo capítulo 57. Mateo capítulo 26, perdón, versículo 57.
Los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro lo seguía de lejos hacia el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Continúa diciendo: los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban ¿qué cosa? Falso testimonio. Buscaban falso testimonio. ¿Por qué? Porque no se trataba de un juicio. Ellos no querían testigos a favor. Ya era una sentencia lo que buscaban ellos. Por lo tanto, todo lo que pudieran juntar en contra de Jesús serviría para sentenciarlo. Esto no era un juicio, era una corte de sentencia. Y punto. Continúa diciendo la Escritura: y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. O sea, empezaron a llamar gente. A ver, ¿tú qué dices? A ver si les convencía que fuera suficiente argumento. Y luego continúa diciendo la Escritura: pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada. O sea, ya habían traído un montón de gente. Y Jesús, como oveja, fue cortado, fue llevado al matadero. No abrió su boca, no se defendió. ¿Por qué no se defendió? Porque estaba actuando como aquel que se está haciendo responsable de cosas que tú y yo hicimos, que tú y yo sí hicimos. Mas Jesús, levantándose el sumo sacerdote, dijo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho. O sea, les dijo: sí, yo soy. Y además os digo que ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. Tú y yo somos reos de muerte por nuestros pecados. Jesús no lo era. Jesús no era reo de muerte, pero porque llevaba nuestros pecados, se convirtió en reo de muerte.